Bien, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Esto para las personas que vienen por primera vez. Venimos estudiando el libro de Hechos con un motivo y con una razón. El motivo es porque después de haber pasado ese tiempo difícil de pandemia, quisimos estudiar bíblicamente cómo salir de la expectación, cómo salir de ese momento difícil y cómo recuperar la confianza como iglesia y como pueblo de Dios. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos los argumentos bíblicos para salir de esa expectación y llenarnos de confianza. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues es que en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos historias muy claves de cómo la iglesia del Señor pues vivió momentos difíciles. El Señor se fue, el Señor regresó, el Señor volvió y se les fue. La iglesia perseguida, la iglesia vivió momentos críticos, huyeron, tuvieron que escapar, tuvieron que hacer muchas cosas. Y en ese ir y venir, en esos momentos buenos, difíciles, pues se vieron en momentos de expectación, de incertidumbre. Y por eso en Hechos de los Apóstoles encontramos el triunfo de la iglesia. Porque el Señor en todo momento les guió a salir. Él estuvo en todo momento en medio de ellos para salir de esa expectación. Y eso es lo que venimos estudiando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Ahora, llegamos entonces al capítulo 9 y en el capítulo 9 pues estábamos estudiando hace ya algunos meses la conversión de Saulo. En la conversión de Saulo nos encontramos y nos topamos con una pregunta que fue muy importante. Al primero que le perforó el corazón fue a mí. No estaba dentro del plan. Dentro de mi plan estaba seguir, pero el Señor me hizo detenerme en aquella pregunta que formuló Saulo de Tarso. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Fue una pregunta importantísima para él porque eso le trajo una maravillosa respuesta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y conoció a Jesús. Y tuvo su encuentro personal con Jesús. Pero esa pregunta quisimos trasladarla del siglo I al siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Sí. Bien. Espero que me tengan paciencia porque yo a veces no sé si estoy entrando, saliendo, no sé, ya la edad no me da. Siglo XXI, trajimos esa pregunta al hoy. Y hoy también nos estamos preguntando, ¿quién eres, Señor? Muchos necesitan saber quién es Jesús porque no han tenido un encuentro real y personal con Él. Así que la pregunta es clave, es para el hoy. Pero la pregunta también es para aquellos que ya conocieron a Jesús, le han entregado su vida, pero no han conocido en plenitud quién es nuestro Señor Jesucristo. De pronto han tenido, como lo dirían en el griego, una gnosis. Algunos han tenido una gnosis, o sea, un conocimiento, pero no han llegado a tener una epignosis, un conocimiento especial y profundo de quién es Jesús. Y con base en esa pregunta, pues ya llevamos como 7 u 8 domingos dando respuesta a quién es el Señor, a esa pregunta maravillosa, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta nos trajo al libro de Apocalipsis y en el libro de Apocalipsis comenzamos a estudiar quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Jesús, y lo hemos estudiado desde las iglesias, desde las 7 iglesias del Apocalipsis, porque en cada una de ellas Jesús se mostró
Jesús se reveló, Jesús se dejó ver. Y Jesús se dejó ver no solo con sus atributos, sino también con su carácter, lo que él quería, lo que él veía en la iglesia, lo que él reprochaba, pero también lo que elogiaba, lo que exhortaba o impulsaba para que la iglesia siguiera su marcha. Así que en las iglesias de Apocalipsis hemos descubierto rasgos distintivos de Jesús, además de sus atributos como Señor, como Dios y como Salvador, como quien todo lo ve. Hemos encontrado respuestas a esa linda pregunta: ¿quién es nuestro Señor Jesús? Y hoy llegamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. La iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo se ven cosas muy, muy importantes para la iglesia de hoy. ¿Y por qué? Porque aquí en esta iglesia Jesús muestra unas cosas esenciales para que una iglesia continúe su marcha. Porque una iglesia como la nuestra es una iglesia especial, como les decía ahora, porque tiene un espacio, un lugar en esta ciudad para honrar a Dios. Pero eso también implica, en el paquete no vienen cosas buenas, en el paquete también vienen cosas difíciles, pruebas, tentaciones, caídas, ataques, dificultades para la iglesia, para el pastor. Ahora lo decía nuestro hermano Javier, le tocó un tiempo duro al pastor Enoc. A los otros también estoy seguro que vivieron momentos difíciles. Es que en esta iglesia acorralaban pastores para golpearlos. A mí también. Es que a nosotros nos han demandado y nos han mandado a la inspección. Nos han puesto a voltear. Nos han entutelado. Y no es que estoy llorando hoy por eso. No. No voy a llorar por eso. Solo quiero ponerlo en contexto para que ustedes y yo reconozcamos la necesidad de Cristo en medio de la iglesia, para que Él nos ayude a vencer todos esos obstáculos, pecados morales, pecados de muchas formas, espirituales. Pero en la iglesia de Pérgamo se deja ver algo muy, muy importante para la iglesia de hoy. Repetidas veces les he dicho desde el púlpito y de manera personal, estamos en un momento histórico en el que nos pueden derribar para tener que volver a comenzar. Pero también estamos en el punto histórico y en el momento histórico para triunfar de la mano del Señor, vencer y seguir adelante. Porque uno de mis sueños es ver todo este lugar otra vez lleno. Quiero verlo lleno, no para mi gloria, no para mis cuadros colgados en la pared, no es para la foto, es para la gloria del Señor. Porque cuando el Señor nos puso en este lugar, nos reuníamos varios varones allí en el palco a orar antes del culto. Y una de las palabras que el Señor nos trajo allí era que el Señor nos dejara ver los grandes hechos del pasado. Oración de Habacuc, aquella linda oración del profeta Habacuc. Señor, nosotros como Habacuc también te decimos, déjanos ver los grandes hechos del pasado. Y creo que Dios nos ha estado ayudando en eso y nos ha dejado ver grandes hechos del pasado en este lugar.
Es muy importante, iglesia, tener presente que esto aquí no empezó con nosotros, que hubo otros que ya con lágrimas sembraron. Y hoy muchos con regocijo recogemos. Hoy tuvimos que tumbar muros. ¿Cierto? Tal vez el hermano Javier recordará el murito de ahí, el huequito, pero fue historia. Y hoy tenemos que estar preparados. Y la iglesia de Pérgamo tiene unos instrumentos importantes para que usted y yo triunfemos, aunque hayamos cometido faltas, errores o pecados. Ahí está el Señor en medio de ella. Capítulo 2, versículos 12 al 17 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quién eres, Señor? Esa pregunta, ¿quién eres, Señor?, dentro de la iglesia de Pérgamo, nos va a traer unas respuestas maravillosas. Y he titulado, ante esta pregunta, ¿quién eres, Señor?, he titulado este sermón: quien quita la mundanalidad con su espada de doble filo. ¿Quién es el Señor? Quien quita la mundanalidad con la espada de doble filo. La iglesia necesitamos la presencia de Jesús para que Él sea quien nos quite aquellas cosas que se nos han pegado, que se nos han adherido, que se nos han infiltrado dentro de la iglesia y nos han afectado. Y eso es lo que nos enseña la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era famosa en su tiempo. Voy a hablarles un poquitico y rápidamente porque el tiempo no me ayuda. Pérgamo era una ciudad muy importante, famosa en su tiempo. Tal vez no era tan importante como Éfeso y Esmirna, pero era famosa por su biblioteca, famosa biblioteca de Alejandría. Pérgamo le daba mucho valor a la escritura, al estudio. Por eso de Pérgamo viene la palabra pergamino. De allí viene eso. Allí había ubicado un templo que se idolatraba a Zeus, dios griego. También era un lugar muy pagano, era un lugar donde había mucha idolatría, había muchas deidades falsas, había un dios, entre ellos Esculapio. Esculapio era uno de esas deidades fuertes allí en esta ciudad Pérgamo. Era conocida como la ciudad más idolátrica de toda Asia.
¿Por qué estoy resaltando estos datos de tanta idolatría? Porque eso va a marcar la historia de la iglesia en su contexto. Los creyentes de aquella ciudad pues estaban rodeados en todo el territorio de cualquier cantidad de cultos, de idolatría, de falsos profetas. Y eso se convertía en una amenaza para la iglesia porque, por supuesto, era una iglesia donde se tenía que proclamar a César como Señor una vez al año. Y la iglesia no lo hizo. Fue una iglesia que se mantuvo firme y nunca negoció, nunca faltó a ello. El mismo texto, la misma narración de la iglesia de Pérgamo, así lo confirma. Ahora, ¿quién eres, Señor? Es la pregunta global que nos estamos haciendo. Pérgamo, ¿qué nos dice? ¿Que quién es el Señor? Pues quien quita la mundanalidad con su espada de doble filo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Primero, limpiando con el poder de su palabra. Primero, limpiando con el poder de su palabra. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Qué lindo esto. Encontré con un dato histórico muy importante. Para mí realmente, les confieso, fue un dato nuevo. No sé por qué no lo había captado en otro tiempo que había estudiado acerca de esta iglesia, pero me encantó un dato que me encontré y quiero compartírselos. En el contexto existían dos clases de gobernantes en el imperio o bajo el imperio romano. Uno eran los que tenían el poder para matar con espada. Me explico. Si nombraban un gobernador, nombraban una persona para que fuera parte de la cúpula del gobierno romano, entonces habían unos que al nombrarlo les entregaban una espada. A esos gobernantes que se les entregaba una espada, implícitamente les estaban autorizando para matar a quien ellos determinaran. Ellos podían definir quién mataba y quién no, o a quién se mataba o a quién no. Los que habían recibido la espada. Habían otros gobernantes de menor rango, no les daban la espada. Entonces, en el contexto de Pérgamo, el gobernante de turno era uno de los que tenía la espada. O sea, podía determinar quién moría o quién no, según su criterio, según la falta. Y Juan le escribe a la iglesia y le dice: iglesia, ¿sabe quién les escribe esta carta? El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Se refiere a Jesús. Y la espada ya no es una espada literal, sino que en el contexto bíblico, la espada se refiere a su palabra. Por eso mi primer punto es limpiando con el poder de su palabra. Es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando a una iglesia, pues más adelante les voy a aclarar, pero es una iglesia que se ha dejado corromper. Es una iglesia lamentablemente corrupta por mundanalidad. Es una iglesia que preservó el nombre del Señor, es una iglesia que se supo sostener en la fe, pero tenía un detalle muy fuerte: se había dejado permear por la mundanalidad. Algo así como una dualidad, pero lo hablaremos más adelante. El Señor les está hablando, o le está hablando a una iglesia a la que le está dando un aviso.
que el Cristo resucitado va a hacerles la guerra. Os haré la guerra, les haré la guerra. Cuando dice les haré, no se está refiriendo a toda la iglesia, sino a aquellos que se habían dejado influenciar por la mundanalidad en el contexto de Pérgamo. La espada de dos filos que los va a limpiar es una referencia al uso de la palabra. Cristo les va a tomar con su palabra y va a purificarles, les va a limpiar. Voy a ir por ellos, por los que se han contaminado, y los voy a coger con la espada de dos filos. Esto estaba implicando que Jesús decía a la iglesia: el que tiene la autoridad para la vida o para la muerte soy yo. Y la iglesia entonces ya estaba siendo advertida por el mismo Señor. Yo iré, el que tengo la espada, el que tengo la espada en mi boca. Y esto puede significar al menos dos cosas. La primera, significa que la palabra de Dios es lo único necesario en una iglesia mundana para poder ser purificada. La purificación de la iglesia no es con rituales. La purificación de la iglesia no es esencialmente con disciplinas espirituales. La purificación de la iglesia tiene que ser con la palabra. No solo con rituales. Podemos estar de rodillas, podemos orar, podemos cantar. Todo eso es totalmente válido. Podemos estar reunidos. Podemos tener coinonía. Excelente. Pero si todo eso no está transversalmente perforado por la palabra, no hay purificación. Solo hay religión. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me hice entender? Sin palabra no existe purificación. Ay, es que el culto estuvo muy bueno, cantamos, brincamos, bailamos, hicimos esto, nos fuimos para allí, nos fuimos para allá. El pastor hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Pero si no hubo palabra, no va a haber purificación. No va a haber limpieza. ¿Quién es el Señor? Pues es el que purifica la iglesia. ¿Cómo lo hace? Pues con su palabra. Por eso la iglesia de hoy, como la iglesia de Pérgamo, necesita la presencia de Jesús enseñándonos con su palabra. La palabra filosa, la que cortará el corazón más mundano, endurecido e indiferente. Aquel corazón frío, aquel que ya no le mueve nada. Porque es que a veces nosotros somos muy amigos de señalar el corazón mundano, ese que vive por allá mezclado, o el inmoral. No, el indiferente también. El frío, el endurecido. Esa palabra perfora ese tipo de corazón. Es la palabra que convencerá al mundo de sus pecados, que le hará un gran corte quirúrgico, que lo separará del pecado. Es la palabra de Dios, esa espada de dos filos que proclama la ley de Dios, que proclama la imperiosa necesidad de una vida justa frente al juicio de Dios. Eso lo hace la palabra del Señor. Ella, la que es apta para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos. Esta es la que se necesita para purificar. No es metiéndonos en el agua. No, el agua no es la que limpia.
puede ser una metáfora alusiva a la palabra, porque el agua también es una metáfora, una alusión a la palabra que me limpia, pero no es agua, es la palabra. Es la metáfora de la espada, porque es que ella penetra hasta partir el alma y los tuétanos, como lo dice el libro de Hebreos. Ella es la que limpia, perfora, corrige, quita. Es la que proclama el amor y la gracia de Dios. Matthew Henry dijo esta frase con relación a la espada de doble filo. Hay un borde, o sea, como es de doble filo, hay un borde para hacer una herida y un borde para abrir una herida infectada que se cura. Hay una para hacer heridas y hay otra que abre la herida infectada para curarla. La espada de su boca significa su poder, su juicio con su palabra. Los funcionarios que recibían la espada solo habían recibido la autoridad para determinar quién moría por haber incumplido algo. La espada del Señor no es solamente para cortar, es quirúrgica, también para operar. El que lo entendió, ¿cierto? Sí. No solamente corta, mata, también es quirúrgica, opera, hace la cirugía. Eso es lo que hace la palabra del Señor. El que está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, en medio de la iglesia, es el que nos limpia con su palabra. Necesitamos la presencia de Jesús en medio de nosotros, usando de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo, para limpiarnos de todas aquellas cosas que se nos van adhiriendo, aquellas que vamos adaptando, a las que nos vamos acomodando, a las que vamos abrazando y amando, pero que no tienen que ver con el Señor. Eso es lo que Jesús hace con su palabra. Nosotros como cristianos entonces tenemos que comprender el significado de esta espada aguda. Su palabra es superior al conocimiento humano. De nada sirve tener todos los conocimientos académicos, culturales, filosóficos, todos son muy buenos. Pero se necesita de su palabra. Esta nos limpia. Esta tiene ese especial tesoro que Dios nos ha dejado para que purifique aquellas cosas o que tenemos o que hemos adoptado. Solo la palabra de Dios transforma el alma del ser humano y nos capacita para hacer lo que le agrada al Señor. Esto lo que está diciendo es que el último que tiene la palabra es el Señor. El versículo dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, Él es el que tiene la última palabra. No es la ciencia, no son otras. Ellas podrán tener muchas cosas importantes, pero el que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. Pérgamo necesitaba de Jesús. Pérgamo necesitaba nuevamente volver a la palabra. Y hay una segunda cosa que Jesús hizo en medio de la iglesia. La primera, Jesús limpia con el poder de su palabra. La segunda cosa que Dios hace, ¿cómo hace? ¿Cómo quita la mundanalidad? Morando
en los que retienen su nombre. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús, a quien hoy estamos mostrando y presentando, Jesús en la iglesia de Pérgamo hace algo que es bien importante para nosotros. Lo primero es que Él les dice, yo sé dónde están ustedes. Les está diciendo, yo no ignoro el entorno en el que ustedes viven, han vivido y les ha tocado experimentar. Jesús sabía la magnitud de lo que había alrededor de la iglesia en Pérgamo. Pues allí estaba, lo describe, el trono de Satanás. Había pues un gran templo, como les dije ahorita, que es el templo de adoración a Zeus como dios griego y aquel dios, aquella deidad de aquella época, Esculapio. Y le adoraban y había un gran centro cúltico pagano en esa ciudad, lo cual implicaba no adorar a Dios, mucho menos mencionar a Jesús. Y Jesús les dice, yo sé por la que ustedes han pasado. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde moras? Pues donde está el trono de Satanás. ¿Y qué haces? Has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Así que esta era una iglesia que se mantuvo firme. Tal vez no fue tan doctrinal como la de Éfeso, pero se mantuvo firme. No negaron al Señor Jesucristo, se pararon en la raya y no negociaron nunca su fe. Muy especial en ese sentido. Pero la iglesia tenía algo. Leal al nombre de Cristo a pesar del entorno. Habían sido establecidos en un pozo muy oscuro, un lugar muy difícil, lleno de mucha mundanalidad, una ciudad de personas que estaban consumidas por los placeres, las posesiones y las comodidades del mundo. Medellín no tiene nada de diferente a Pérgamo. Medellín, esta ciudad, bonita, agradable, excelente clima, mundanalidad, toda la que quiera. Ustedes y yo lo sabemos. Amamos nuestra ciudad, por supuesto. Linda la ciudad de Medellín, muy bonita, mucha tecnología, ciudad de progreso, etcétera. Sus montañas maravillosas, ¿cierto? Pero mucha mundanalidad, mucha corrupción, mucha inmoralidad. Y ese entorno de Pérgamo, como el nuestro, a veces permea la iglesia. Y eso le pasó a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba rodeada de eso. Sin embargo, tuvo algo muy especial por el cual el Señor le elogia. Y su elogio es porque Él moraba en los que retenían su nombre. Esta expresión, retener su nombre, era mantenerse firmes en la fe. Aunque allí moraba un trono de Satanás, los creyentes de allí rehusaban negar a Jesús. Como les dije ahora, no profesaban César es Señor. No, ellos nunca cedieron a eso. Se mantuvieron firmes, apegados al único nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesucristo. Y Jesús les elogia, ustedes han sido firmes en eso.
Así que es positivo lo que dice Jesús y es positivo para una iglesia. Mantengámonos firmes. No vayamos a flaquear. Podemos salir de este momento difícil, de expectación, no solamente de pandemia, no solamente de COVID. Puede ser de problemas espirituales, de problemas emocionales, morales. Mantengámonos firmes. Eso lo elogia el Señor, porque eso se lo dijo a la iglesia de Pérgamo. Yo no les estoy contando mi percepción, Él lo elogió. Les conozco sus obras, sé dónde están, ustedes no me han negado, ustedes han retenido mi nombre. Eso es digno de elogio de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos puros en doctrina. No han negado la fe en Jesucristo. Creían que Cristo y la palabra de Dios eran verdad. La estudiaban y la enseñaban. Y la iglesia era una iglesia que soportaba cualquier persecución. Una iglesia, hasta aquí uno dice, esta iglesia va bien. Uno mira a la iglesia y una vez dice, vamos bien. Pero a veces las cosas no son como las vemos. A veces ocurren cosas porque puede que externamente nos veamos compungidos, arrepentidos. Podemos llegar a ser iglesias con muy buena doctrina, fundamentales, no fundamentalistas, pero sí fundamentales, llenos de palabra, llenos de muy buena doctrina. Usted va a las clases de doctrina y entonces usted ve a la clase del pecado y entonces usted ya sabe que es rasha, ¿está cierto? Los miembros de esta iglesia ya saben eso. Con el pastor es eso. Y entonces usted ya sabe diferenciar entre un término de pecado y el otro, y usted va a la doctrina de la salvación, y usted va y ve las doctrinas de la cruz, y usted sabe muy bien qué es justificación, expiación. Siempre les pregunto qué es propiciación, pero nunca me dan la respuesta correcta. A veces sí, por ahí alguno me dio. Pero vemos doctrina. Eso nos ha hecho una iglesia firme. Eso nos ha ayudado a ser sólidos, a ser fuertes. Sin embargo, el Señor quiere que tomemos como ejemplo algo muy importante, y es la vida de Antipas. Versículo 13. Conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Algunos historiadores dicen que Antipas pudo haber sido el líder de la iglesia o el pastor o un anciano principal. Le cayeron, no negó a Jesucristo y lo mataron. Es muy posible que Antipas sea ese, el hombre que lideraba la iglesia de Pérgamo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia frente a un desafío como estos, los que nos presenta Jesús? No nos avergoncemos del evangelio. Primero, no nos avergoncemos. Reconozcamos que Dios es el que nos ha dado poder. Y recibiréis poder, dice el libro de Hechos, en el capítulo 1. Recibiréis poder y me seréis testigos. No nos avergoncemos del evangelio. Mantengámonos firmes en su palabra, aunque tengamos alrededor mucha persecución. Estemos dispuestos a participar en las aflicciones. Eso es lo que nos dice la historia de Antipas. Nos está diciendo las iglesias que el Señor Jesús habita entre ellos, están dispuestas a experimentar las aflicciones. No todo será color de rosa. Y la gran mayoría de los cristianos no tenemos por qué estar siempre deseando
ser partícipes solo de bendiciones. Los cristianos también tenemos que presupuestar las aflicciones. No todo es bendiciones. Hay también aflicciones y ellas nos moldean y ellas trabajan en nuestra vida. La historia de esta iglesia dice que se mantuvo fiel, que nunca negó la fe y que hasta llegó al martirio, como el caso de Antipas. Jesús tiene que estar en medio de nosotros para ayudarnos a quitar la mundanalidad. ¿Cómo? Purificándonos con su palabra, limpiándonos con ella. Segundo, morando en los que retienen su nombre. Y tercero, rechazando la dualidad de su iglesia. Jesús está en medio de la iglesia. ¿Quién eres, Señor? El que está aquí para rechazar la dualidad. ¿Y por qué la dualidad, pastor? Versículos 14 y 15 dicen: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bien, la doctrina de Balaam es una historia del Antiguo Testamento. No vamos a ir a leerla toda ella. No tengo mucho tiempo para ir hasta la historia de Balaam, pero les puedo contar que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, les enseñaba a fornicar, tomaban algunas chicas jóvenes, seducían a algunos hombres y les hacían pecar. Por supuesto, Balaam es del Antiguo Testamento, pero Juan trae la historia de él porque al parecer eso que pasó allá también estaba pasando dentro de la iglesia de Pérgamo. Mucha inmoralidad sexual. Y la de los nicolaitas, pues que eran un grupo sectario que eran bastante fuertes, radicales y no dejaban prosperar a la iglesia. Los nicolaitas es una palabra que se toma de Nikao, conquistar, y de Laos, que significa pueblo o laicado. Así que esta palabra quiere decir que era un grupo que estaban interesados en dividir la iglesia de Cristo. Entonces, retomemos el punto. ¿Cómo así que la dualidad? ¿En dónde estaba la dualidad de Pérgamo? ¿Y dónde puede estar la dualidad de una iglesia como la nuestra? O de cualquier iglesia, pero como no estoy predicando para otra iglesia, sino la de aquí, vamos a hablar de la de aquí. ¿Dónde se puede presentar dualidad? Ellos, la de Pérgamo, nos dice que no negaron la fe, retuvieron su nombre. Fieles, asistentes, doctrinales, nunca negaron al Señor. Iban todo muy bien, pero tenían un pequeñito detalle. Aprobaban dentro de la iglesia a los de Balaam la inmoralidad sexual y a los nicolaitas los que pretendían dividir la iglesia. Es decir, que la iglesia fue tolerante en dejar que ingresara prácticas del mundo, aunque doctrinalmente eran muy buenos. ¿Notan la dualidad? Por eso le llamé dualidad. Porque una iglesia, a veces uno observa, y son cosas que uno observa no para criticar, sino para aprender. Lo que pasa es que uno como pastor le queda muy difícil y a veces uno se preocupa porque la iglesia no crece más. Y entonces como que llega no me ha pasado todavía, pero que el Señor me ayude. Pero como que a veces uno le da ganitas como de ir tolerando ciertas cosas para que un hermano no se vaya. Y entonces termina con la doctrina de Balaam dentro de la iglesia.
No, no se puede. Hay que ser francos, hay que ser sinceros. No a la fornicación, no al adulterio. No se puede. Somos fuertes, radicales en las segundas nupcias. Sí, y aún en la tercera peor, y en la cuarta, y en la quinta menos. ¿Los vamos a echar? No, no los voy a echar. Pero les voy a decir, es pecado. ¿Me hago entender? Si aquí viene el homosexual, el travesti, cualquier persona en una condición y se autopercibe como mujer siendo hombre, o se autopercibe como hombre siendo mujer, o se autopercibe como una vaca, o como un gato, o señores de 50 años que se autoperciben como un niño para poder practicar la pedofilia. Si alguno de ellos viene aquí, yo no lo voy a echar, pero sí le voy a predicar y le voy a decir, amigo, amiga, eso es pecado. Amén. ¿O me van a dejar solo a mí? Ah, me van a dejar solo a mí, solo que el pastor lo diga. Yo creo que usted también. Porque es que ustedes y yo podemos convertirnos en la iglesia de Pérgamo y dejamos entrar la doctrina de Balaam y dejamos entrar la de los nicolaitas y nos dividen. Soy un pastor de línea. Yo sé que soy abierto en muchas cosas, pero sigo siendo un pastor de línea. Y una de las cosas que seguiré manteniendo dentro de la iglesia es que la membresía se necesitan parámetros, hay reglas, hay límites. Yo seguiré colocando estacas. No me deje solo. Gracias. No me dejen solo. Ahora, solo también lo hago. Si me toca solo, solo lo hago. Me estoy refiriendo a que yo no puedo dejar que para que no se me vaya de la iglesia, entonces yo le permitiré que usted viva como quiera. No. Eso es una decisión suya, pero si usted quiere ser parte de la iglesia, usted tiene que arrepentirse. Sea el pecado que sea, ladrón, mentiroso, homosexual, etcétera. Ya sea cualquiera de esos pecados que menciona la Biblia, hay que arrepentirse. Y yo pondré cerco para eso. Y espero que usted me acompañe y no me deje solo. Porque aquí no se va a permitir dualidad. Muy buenos doctrinalmente, pero muy liberales allá afuera. Y a veces liberales aquí adentro. No, esta no es una iglesia liberal. Hablo liberal no en el sentido político. Estoy hablando de liberal en el sentido teológico. No somos liberales. Ni somos posmodernos teológicamente, ni somos de teología contemporánea, no. Somos de una línea moderada. Somos una iglesia bautista del sur. Y somos cátaros. En ese sentido hemos adoptado esa filosofía de los cátaros. Puros, mantenernos hasta donde más podamos, mantenernos puros y a la iglesia. Espero que no me dejen solo en eso. Y si me deja solo, solo seguiré. Pero no a la dualidad. Muy buenos en la doctrina y muy liberales en sus prácticas. Iglesia, déjenme finalizar con este punto. Yo les exhorto. Y yo abro mi corazón como pastor. ¿Sabe yo con qué quiero retenerlo a usted en esta congregación? Yo lo quiero retener a usted aquí. Hablo como pastor con sentido de pertenencia. ¿Sabe con qué lo quiero retener yo aquí? Con la palabra y con nuestro Señor Jesucristo. Con la palabra. Yo no lo quiero retener a usted aquí con un asado.
el ministerio del asado, aunque vamos a hacer unos muy buenos. Pero yo no lo quiero retener a usted con un sancocho. No. Y vamos a hacer uno por ahí trifásico. Hay leña aquí atrás, vea. Y una olla grande así. Lo vamos a hacer. Hasta de bagre. Eso hasta ahora es como muy difícil ese tema, ¿cierto? Yo lo quiero retener a usted aquí es con la palabra, amado. Yo no quiero retenerlo aquí con picos y abrazos, amado hermano. Aunque le puedo dar un abrazo y un beso, santo. Pero yo quiero retenerlo aquí es con la palabra. Quiero que usted se mantenga aquí firme, pero firme con la palabra. Y hagamos la natilla y el buñuelo, qué rico. Ahorita me hicieron dar ganas de natilla y buñuelo. Yo vi tanta Navidad. Y yo quiero natilla con buñuelo. Y María Johnny me dio unas hojuelas esta semana, deliciosas. Está María Johnny. Muy buenas María Johnny. Pero todas esas cosas que hacemos nosotros los bautistas, que a veces podemos y tenemos el espacio para hacerlas, maravilloso. Pero yo quiero que usted se mantenga aquí es por la palabra, por la predicación, por la buena enseñanza, por la buena doctrina, no solo la que enseña el pastor. Es que aquí hay muy buenos maestros de escuela dominical, aquí hay líderes también que predican muy bien. Si algo me retuvo a mí en la iglesia bautista de Castilla cuando llegué todo joven, ¿te acuerdas, Lilian? Mi maestra de escuela dominical, véala, ella me enseñaba en la escuela dominical. Pero algo que nos retenía, algo que nos seducía a llegar a ese salón cada domingo, cada sábado. Pues no era es que no era el sancocho, no, que ni hacíamos sancocho. Bueno, aunque a veces se fundungueaba por ahí, decía mi amado Caleb. Vamos a fundunguear, decía Caleb por allá en mi juventud. Sí, pero lo que nos mantuvo firmes a esa generación, y que hoy somos pastores, como el pastor Nelson Izaza y como yo, lo que nos mantuvo firmes fue la palabra del Señor. Sin dualidad, no somos liberales. Hablo desde el punto de vista teológico, reitero, no estoy hablando de política, estoy hablando de liberal teológico. No lo soy. No somos esos. Ahora, es muy importante también que al no ser duales, al no tener dualidad, podamos ser firmes. Aunque esta iglesia dice, versículo 14, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es necesario, iglesia, que nos mantengamos con amor, pero también con firmeza. O ponga lo contrario, con firmeza como la iglesia de Éfeso, pero con amor. Seamos firmes como la iglesia de Éfeso. Yo quiero ser firme como la iglesia de Tiatira, pero no quiero ser tan falto de amor como la de Éfeso. Y quiero llenarme de este amor que tenían en Pérgamo y que les llevó a predicar, incluso al martirio. Seamos amorosos. Aquí puede venir quien quiera, pero el que quiera venir, tengo que decirle, somos amorosos, pero también somos firmes en la palabra. Le diremos que está en pecado, si lo es. Por lo menos yo se lo diré. ¿O hay alguien aquí que también se lo diría? Ah, bueno, ya somos como 4 o 5. Muy bien. Y por último, Jesús interviene ante la pasividad. Y aquí sí quiero ser un poco breve porque ya no tengo más tiempo. No puedo dejar este sermón así a la mitad. Versículo 16 y 17 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer o a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, Jesús.
El cuarto punto es que Jesús va a intervenir. ¿Quién es Señor? Es el que interviene ante nuestra pasividad. ¿Qué hicieron los de Pérgamo? Firmes, retuvieron la fe, no negaron su nombre. Excelente. Se dejaron infiltrar por la mundanalidad, doctrina de Balaam, doctrina de los Nicolaitas, dualidad. No tomaron correctivos. ¿Qué me está diciendo la Escritura? Que el Señor Jesús vendrá y hará la tarea que ellos no hacen o la que no hagamos nosotros. Mire y vuelvo y le leo. Versículo 16. Dice: arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. Lo que no hicieron los de Esmirna, lo va a hacer el Señor. Lo que no hagan los de Prado Centro, pues lo hará el Señor. Ese es el Señor al que yo conozco. Pero yo no puedo quedarme pasivo. El Señor está invitando al arrepentimiento. Si ustedes no corrigen, yo iré y los corregiré yo mismo. ¿Saben qué? Corrijamos primero. Corrijamos primero nosotros. Es mejor. Porque si no, Él vendrá y Él nos cogerá con su espada de doble filo. Y no solamente el filo que corta, sino el filo quirúrgico que opera. Y será doloroso. Y será más difícil. Por eso la palabra arrepiéntanse es la clave. ¿Quién es el Señor? Él es el que interviene ante mi pasividad. Lo cual no es bueno. La iglesia debe tomar corrección. Y al que venza le dará de comer de ese maná. El maná escondido. El alimento de Dios. La provisión de Dios, el cuidado de Dios, la sustentación de Dios. Y nos dará una piedrecita blanca con un nombre. Ese nombre, hay muchas interpretaciones. Opto más por pensar que ese nombre que aparece en esa piedrecita es Jesús. Tendrás a Jesús en tu corazón y lo llevarás en todo momento. No en una piedra, no es un amuleto. Es en sentido figurado. Jesús será el que camine con nosotros. Arrepentimiento. A vencer es lo que nos está diciendo el Señor. No a la dualidad. No dualidad. No muy buenos doctrinalmente y viviendo liberalmente. Colando el mosquito y tragándonos el camello. No, firmes. Amén. ¿Qué tal si oramos por nosotros mismos? Oremos por nosotros como iglesia. Que Dios nos ayude y que la iglesia de Pérgamo sea una excelente e importante enseñanza para que no haya dualidad y que el Señor se pasee en medio de nosotros. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Le invito para que usted ore por usted mismo. Ore por la iglesia. Ore por el pastor. La iglesia bautista Prado Centro. Esta iglesia central ha sido puesta en este lugar para dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Oremos para que Él nos ayude a ser fieles. Que Él se pasee en medio de nosotros con su espada de doble filo, su palabra, instruyéndonos, cortando lo que haya que cortar, operando lo que tenga que operar. En Pérgamo era donde vivía aquel médico llamado Galeno. Galeno entendía muy bien lo que era la espada de doble filo como médico. Por eso a los médicos hoy les dicen los galenos, porque Galeno vivía allí y él entendía claramente
aquella palabra de espada de doble filo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día de celebración. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús, te ruego, te suplico, Padre, que esta palabra no caiga en tierra, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos renueve, que esta palabra nos lleve a vivir conforme a tu voluntad. Te suplico en el nombre de Jesús y te imploro, Padre Celestial, que nos ayudes a no ser duales, que nos ayudes a no dejar penetrar, permear aquellas cosas mundanas que nos harán daño. No queremos ser una iglesia de muy buena doctrina, pero muy liberal con el mundo y la mundanalidad. Ayúdanos a ser una iglesia cátara, pura, una iglesia que anhela la santidad, que busca la santidad, una iglesia capaz de arrepentirse de lo que ha hecho mal. Y hoy, Padre Celestial, queremos reconocer que somos pecadores, que a veces hemos faltado, que hemos flaqueado, que hemos transado. Por eso hoy en el nombre de Jesús te pido que nos perdones y nos arrepentimos y reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, y clamamos a ti para que tú nos ayudes, para que tú, Señor, obres en nuestra vida, obres en la iglesia. Todo esto, Padre, lo decimos, lo hacemos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.